Bueno, vamos a continuar con nuestra sesión de ensamblador x86, el assembly. Voy a estar usando el editor de código set para darle explicación de lo que venimos a hacer, ¿no? Ya vimos la teoría de por qué el lenguaje es importante, por qué está vinculado a ensamblador. Ahora vamos a ver un ejemplo de código. Tenemos aquí un programa que le pide al usuario, ¿no?, unos grados Celsius, lo guarda en la variable y luego calcula los grados Fahrenheit. Los grados Fahrenheit no tienen ciencia. La fórmula Fahrenheit es igual a esta fórmula de aquí, ¿no? Lo que nos dan como Celsius se multiplica por 9, se divide entre 5 y luego se le suman 32. Es así de simple. Esta función hace nada más ese cálculo y nos devuelve el resultado, ¿no? Y ya es lo que se lo mostramos al usuario. Y el printf en lenguaje C es para imprimir, el scanf es para leer, o sea, sería como el print y el read de cualquier lenguaje de programación. Tenemos nuestra función para calcular los grados Fahrenheit y varias impresiones, ¿no?, de los grados Celsius. Voy a compilar el archivo centi, -o centi, y aquí voy a un error. -c, threading linker script, error, ld, threading has link. ¿Por qué centi? Ok. Vamos a compilar a que sea nada más cent. Ahí, qué raro. A ver, ld, remove centi.asm, syntax error. Ok. Centi. Ya está. Tenemos el cent.exe. Aquí nos dice que ingresemos los grados Celsius. Vamos a ponerle que es 32. Y ya nos dice que da como resultado 89.6. ¿Sale? Aquí hizo el flujo del programa, ¿no? Le imprimió primero, ingresa los grados Celsius, luego leyó ese dato, calculó los grados Fahrenheit y imprimió primero esta parte, luego esta y luego esta. Y al final un salto de línea, ¿no? Si nosotros comentamos estas líneas y volvemos a compilar y a ejecutar, ya nada más nos dice los grados Celsius, porque no ejecutó estas últimas dos líneas porque las comenté. Pero todo lo imprime en la misma línea. ¿Ya? Hasta aquí no hay dudas. ¿Todo claro? Ok, excelente. Ahora vamos a ver cómo sería este mismo programa, exactamente el mismo programa, pero en el ensamblador x86. Declaramos lo esencial de nuestro programa, lo de siempre, el IDEA, el 2C, el model small, el stack 256. Manejamos el Kotzal, las variables para nuestros datos numéricos, los dos mensajes que le vamos a mandar al usuario. Aquí ponemos la cadena de texto y al final ponemos el 0, porque resulta que el lenguaje C, las cadenas estas de aquí, tienen que tener un final. Esto no se ve en los otros lenguajes de programación, pero en el lenguaje C y en la computación en general, siempre que tú guardas una cadena, por ejemplo el hola mundo típico, al final tiene que haber aquí un carácter nulo. Este carácter nulo te indica dónde termina esa cadena de texto, ¿no? Es muy importante que lo tomen en cuenta. Y es por eso que acá en el... voy a cerrar ese archivo. Que siempre que ustedes declaren una cadena en ensamblador, le pongan al final el 0. Para que sepa nuestro programa que allí termina esa cadena. Luego tenemos otras dos cadenas. Una que va a ser donde vamos a leer el dato del usuario. Y otra donde vamos a nosotros a guardar el resultado de Fahrenheit. Algo que explicaba de manera presencial es que en ensamblador, cuando tú programas, tienes que tomar en cuenta que tú tienes, como cualquier lenguaje de programación, bueno, con cualquier programa, tú tienes un input, tienes una entrada de datos, ¿no?
un I/O, un input-output, el entrada de datos. Bueno, más que output es nada más input. Tienes una entrada de datos, ¿no? De parte del usuario. Luego tú tienes que trabajar sobre esos datos o modificar los datos para realizar las operaciones o realizar el proceso, ¿sí? Y al final es mostrar resultados, ¿no? El output. Cualquier programa, output, salida de los datos. En esto se resume cualquier programa. Desde que ustedes ven algoritmos, programación 1 y todos los programas que se les pueda ocurrir, tienen una entrada, tienen operaciones que trabajan sobre esos datos, sobre esa data, y al final le muestran algo al usuario. Por ejemplo, esta aplicación que yo uso recibe como entrada el movimiento de mi mouse, que yo puedo insertar elementos, que yo puedo interactuar con los elementos. Esas serían las acciones sobre los datos y al final me las tiene que mostrar visualmente, ¿no? Me tiene que mostrar una respuesta del sistema, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Una metáfora que a mí me gusta mucho usar cuando se trabaja con ensamblador es que cuando tú trabajas en un lenguaje de programación normal, llámese Java, Python, C Sharp, etc., tú trabajas en una fábrica de vasijas. Y fíjense que en una fábrica de vasijas tú tienes un montón de departamentos, de herramientas, de maquinaria que te ayudan, ¿no? A construir esas vasijas. Eso sería trabajar con Java, con C++, con lenguajes de bien, lenguajes de gente profesional. Lenguajes de gente que sí se quiere, caray. Pero cuando tú programas en ensamblador, artesano de vasijas. Te vuelves un artesano de una vasija. Ese proceso se vuelve personal, se vuelve un proceso detallado, un proceso donde tú tienes que indicar cada una de las pequeñas cosas que va a tener tu programa. Y es por eso que es frustrante programar en ensamblador, porque requiere paciencia, requiere disciplina y requiere bastante tiempo para dominarlo. Así que no se frustren si al inicio se les hace difícil programar en ensamblador. Es cuestión de tiempo, disciplina y práctica para que lo lleguen a dominar. Cada uno tiene su proceso distinto, cada quien aprende de manera distinta. Cada uno de ustedes tiene su propio viaje. No se presionen comparándose con los resultados o por cómo ven avanzar a los demás. Ustedes preocúpense por ustedes y por estudiar por su cuenta. Muy bien. Entonces, habiendo aclarado ese punto, como es algo artesanal, el lugar de... voy a cerrar el VS Code porque no lo vamos a ocupar, yo creo. Ven que este código en lenguaje C son, son 25 líneas, ¿no? Y porque agregué 3 comentarios, si no serían 20 líneas. Pero el código en ensamblador son casi 70, son 63 líneas todo el código del programa. ¿Ok? Ya tenemos declaradas nuestras variables. Y fíjense aquí un detalle. Nosotros tenemos que declarar las variables de tipo palabra que vamos a usar para calcular el dato. Centígrados y Fahrenheit. Pero ocupamos otra variable para la cadena de texto que le vamos a mostrar al usuario. Porque algo que ustedes deben de tomar muy en cuenta es que cuando ustedes imprimen un dato aquí a la terminal, a la consola, a la pantallita aquí, cuando ustedes imprimen algo aquí, todos estos datos es texto. No son números, no son estructuras de datos como tal, es texto puro y duro, que lo escribe en un archivo y ese archivo de salida se despliega en la salida estándar, que es este archivo de aquí, ¿no?
en donde ves la salida de los comandos, donde puedes trabajar de esa manera, ¿no? Todo esto que ven aquí es texto. Texto puro y duro. Y para poder mostrárselo al usuario, esta variable se tiene que convertir a texto. Y lenguaje C te facilita mucho ese proceso porque ya en la función print tú ya nada más le indicas, oye, quiero que sea el formato del dato de tipo flotante con 2 decimales. Eso es lo que le estoy diciendo aquí. Y cuando tú lees un dato, también lo lees como texto. Cuando tú interactúas aquí en tu programa, en los programas que ustedes han usado con Visual Basic o otro lenguaje de programación que interactúa aquí con la terminal, ustedes del usuario reciben texto la mayor parte del tiempo. En la mayoría de situaciones, tú recibes del usuario bastante texto, valores ASCII. Entonces, cuando tú recibes esos datos, tienes esa entrada, tienes que modificarlos, tienes que trabajar con ellos y luego mostrarlos como salida. Digamos que aquí tú recibes string cadenas de texto, ¿no? Voy a hacer esto más grande. Y tú aquí por el medio, tú trabajas con datos, que pueden ser números, flotantes, bueno, números, variables, etcétera, ¿no? Voy a pintar esto de azul. Y como salida, texto, ¿no? No sé si alguien tenga una duda aquí. Del usuario que hay siempre vas a recibir texto. Pero, como ustedes ya saben, si tú tratas de hacer operaciones matemáticas o cualquier tipo de operación que no se dé texto sobre una cadena, sobre un string, eso va a terminar mal. Entonces, aquí el lenguaje C te ayuda ya convirtiendo este dato que tú lees del usuario al dato que ocupas. Y no te tienes que preocupar por convertirlo tú. Pero acuérdense, esto es una fábrica. Ya todo está automatizado y preparado para que tú vengas aquí de la manera más sencilla a hacer tu programa en pocas líneas de código y lo más eficiente posible. Los ingenieros en los laboratorios Bell, en Unix, en esa situación, lo hicieron de esa manera. Pero en ensamblador todo tiene que ser explícito, todo lo tienes que declarar de manera concreta. Tienes que decir, esta variable es de tipo palabra, esta variable tiene esta cadena y tiene este espacio, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene ni más ni menos, es lo que es. Es ser un artesano del software. A mí me gusta verlo así. El que programa en ensamblador es un artesano. Y uno muy mal pagado, pero es un artesano a final de cuentas. Y el arte se valora. Miren sus programas de ensamblador como si fueran arte. Valórenlos. Aprecienlos. Ahí. Son obras de arte porque les cuestan sudor, lágrimas y tiempo. Entonces, ya habiendo aclarado el punto, es por eso que necesitamos variables de tipo número, que serían estas dos, y variables de tipo texto, que sería el input de lo que vamos a leer del usuario. Aquí se ve lo de la cadena. Si el usuario ingresa el 68 aquí, vamos a recibir una cadena 68, ¿no? Y en esta variable vamos a guardar el resultado que ocupamos imprimir acá en este mensaje, ¿no? Los Fahrenheit son, y vamos a poner ahí después la variable Fahrenheit. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, alguna pregunta, o podemos continuar con el código. ¿Todo bien? ¿Se me escucha? Ah, ok, ok. Muy bien. Luego aquí le pedimos aquí en el código o le aclaramos que vamos a usar procedimiento, vamos a usar funciones que están en otro archivo. Que esas funciones, voy a ver si están aquí en el archivo, aquí no está, pero estas funciones son las que nos permiten leer e imprimir al usuario, ¿no? Inicializamos nuestro programa, lo que ya sabemos de siempre, el mover el X, el data, el segmento de datos, el segmento extra. Luego, estas dos líneas vendrían a ser el equivalente a esta función de aquí. La línea 26 y 27
en nuestro archivo de ensamblador, agarra el mensaje 1 que lo tenemos acá arriba, ingresa los grados centígrados o los grados Celsius y lo imprime en la pantalla. Eso hace el puts. Aquí en lenguaje C también tenemos la palabra reservada puts que nos puede ayudar también. Aquí voy a cambiar las que no ocupen formato y se les puede poner puts así tal cual para que sea igual un código del otro. Voy a volver a compilar, ejecuto, ingreso a los grados Celsius 34 y ya los grados Celsius son tal. Nada más que el puts sí o sí te imprime toda una línea de seguido y el printf no. Es por eso que lo tenía así. Ahí está la diferencia de las dos funciones, ¿no? Ok, pero esta línea del printf sería esta función del mover a SI la primera posición de nuestra cadena. ¿Y por qué el offset? Eso es lo que hace, le pasa la primera dirección en memoria de nuestra cadena de texto. ¿Y por qué le pasa la primera posición? Porque los strings, las cadenas de texto, en lenguaje C, voy a irme para acá, string, vemos el hola mundo con el carácter nulo. Esto de aquí, ¿todo bien? Para la computadora ustedes ya debieron de haber visto lo que son los arreglos, donde cada elemento del arreglo es un carácter ASCII. Un espacio aquí vacío. Ok. Ahí está. Si se aprecia bien. Esto lo voy a poner así, el carácter nulo. Este arreglo representa nuestra cadena de texto. Así es como lo interpreta la computadora, como un arreglo que tiene un final. Y nosotros le pasamos la primera posición porque la función aputs en ensamblador lo que hace es hacer un ciclo for. Hace un for por cada letra en la cadena y la va imprimiendo. Imprimir carácter o imprimir la letra, ¿no? Voy a hacer esto más grande. Y ya que llega al final al carácter nulo, simplemente se sale. Pero va letra por letra para imprimirla. No sé cuántos de ustedes conocían el concepto de cadena ya a nivel lenguaje C, pero esto cuando yo lo descubrí a mí me impresionó mucho, porque dije, ok, entonces todas las cadenas de texto que he visto en mi vida son listas, son arreglos nada más. Y sí, o sea, es tan sencillo como eso, y eso vuelve a las cadenas algo muy poderoso. Pero con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Las cadenas en lenguaje C pueden llegar a causar muchos problemas, tanto de seguridad como en la ejecución de nuestros programas. Así que tomen muy en cuenta cómo manejan el dato tipo cadena en lenguaje C, porque pueden pasar varias cosas. Y es un tema de nunca acabar. Siempre una de las cosas más complejas en la computación ha sido el manejo de texto, y sobre todo el manejo de texto en entrada-salida de manera segura, ¿no? No sé si alguno tenga alguna duda o pregunta respecto a esto de las cadenas. Ah, ¿vas llegando? Ah, sí, sí, no hay problema. Ah, no, no, claro, claro, no tiene límite. Sí, 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 ahí yo no les pongo fecha límite, ustedes manden la tarea. Quiero ver ese código ensamblador, es lo que más me interesa. Lo que más me interesa es que ustedes aprendan y entiendan ensamblador, que no les intimide nadie. Tomen al toro por los cuernos, domen a ese dragón llamado ensamblador.
Pero respecto a estas cadenas o al manejo de cadenas en lenguaje C y ensamblador, ¿tienen alguna duda? ¿O proseguimos? Excelente. ¿Ok? Ya una vez aclarado eso, eso hace estas dos instrucciones, no imprimen esa cadena. Y acá hace lo contrario, le pasamos la cadena del input del usuario al registro DI y llamamos a la función agets, que sería nuestro léeme la variable de los grados Celsius de acá. Es exactamente lo mismo esto que esto de acá. Escaneamos o leemos del input del usuario acá. Cuando lo ejecutamos, esta acción de esperar la lectura es lo que hace el get. Y ya cuando le ingresamos el dato y le damos enter, ya pasamos a la siguiente línea de acá. Que este paso extra solo se hace en ensamblador porque ensamblador no te convierte el texto o el string que tú le mandas como entrada de datos, no te lo transforma automáticamente a número. Eso tú lo tienes que hacer a mano con la función atoy, que esta función lo que hace es agarra tu texto y lo convierte a número y el resultado lo queda en AX. Entonces le pasas la cadena de texto que tiene el número, llamas a atoy y el resultado queda en AX. Y como quedó en AX, yo se lo muevo a la variable de los grados centígrados para ya tenerla ahí de manera persistente. Luego aquí en estas líneas, fíjense estas líneas de aquí, de la 35 a la 41, es esta línea de lenguaje C nada más. Fíjense cómo una línea de código de lenguaje C se convierten en 7 en ensamblador. Primero obtenemos la variable de grados centígrados y la movemos al registro de AX. Luego movemos el valor 9 al registro CX. Multiplicamos lo que haya en grados centígrados por 9 y luego ese resultado queda en AX. Movemos al registro CX el valor 5. Dividimos el resultado de esa multiplicación del Celsius por el 9 entre 5 y luego a ese resultado que quedó en AX le sumamos 32. Es exactamente estas líneas, esta operación matemática de aquí para calcular los grados Fahrenheit y se guarda en la variable far. No sé si tengan alguna duda respecto a esto, a esta pieza de código. Es el equivalente, es lo mismo. Es por eso que es tan interesante ver lenguaje C junto con ensamblador, porque lo puedes ver de manera transparente, cómo se parecen entre sí, cómo sí son hermanos cercanos, pero uno es mucho más bonito y mucho más sencillo de trabajar que el otro. Es el mismo proceso, solo que uno está más adaptado a nosotros, es de alto nivel, lenguaje C, a diferencia de ensamblador que ya va orientado a la máquina, más que a nosotros. ¿Ok? No hay ninguna duda. Ok, excelente. Ahora fíjense, vamos a hacer el proceso contrario. Para poder imprimir el dato, ¿lo puedo imprimir como número o necesito convertirlo a cadena? ¿Quién se acuerda? ¿Puedo imprimir el dato tal cual así de la variable que lo tengo en far o la ocupo convertir a cadena? Exactamente. Se ocupa convertir a cadena porque aquí lo que nosotros imprimimos al usuario son cadenas de texto. No son números tal cual. Se tiene que convertir a texto porque al final todo lo que vemos aquí está escrito en un archivo y la terminal lo único que hace es mostrarnos el contenido de ese archivo. Ese archivo se va modificando con el tiempo y la salida de los comandos que nosotros mandamos aquí es esas modificaciones que hacemos sobre ese archivo de texto. Entonces, para convertir la variable Faren a text, bueno, a la variable Fahrenheit, que es donde aquí guardamos el resultado, ocupamos una cadena donde guardar ese dato. Aquí lo que tenemos son dos variables. El far, que es el flotante, el dato. Y tenemos el faren, que es la cadena, que es el string. ¿No? Y en esta función lo que hacemos es decirle, en la cadena Fahrenheit, quiero que me guardes la conversión de ese dato. El requisito es que en AX esté el dato.
el far, ¿no? Que sean iguales, que ese dato esté ahí, ¿no? Le indicamos en el registro BX que es un número decimal, ¿no? Aquí, decimal. Y que no queremos salto de línea. Es decir, que no queremos que esa cadena tenga un enter dentro. Y entonces llamamos a la función itoa, ¿ya? Esa función agarra todos estos datos y hace ese proceso de conversión. Aquí convertimos AX a string. Literal es lo que hace la itoa. Usando como base decimal según de BX. ¿Aquí hay alguna duda? En esto que les acabo de explicar. ¿O todo bien? Todo fine. Excelente. Digan si hay dudas. Yo me quiero detener a explicar esto bien porque no quiero que queden lagunas de conocimiento. Aquí fíjense qué interesante. Este código de acá se va a parecer más. Voy a poner aquí puts. Pero el puts sin el salto de línea. Int, const char, char buffer. Voy a dejarlo como printf, pero hagan de cuenta que son equivalentes, ¿no? Primero imprimimos el mensaje ya para mostrar el resultado. Los grados Fahrenheit sería el equivalente al printf. Este. Luego imprimimos nuestra variable Fahrenheit que guardamos acá arriba, ¿no? O sea, el DI es donde va a guardar esa cadena de texto, ¿no? De lo que tengamos en AX. Y la imprimimos acá abajo y ya terminamos nuestro programa, porque ya acabamos todo ese proceso. Si se fijan, el proceso fue el que yo les indiqué acá en Excalibur. Le pedimos al usuario los datos en texto, los convertimos a número y luego ya los volvimos a convertir en cadena para imprimírselos. Voy a hacer el repaso del programa. Declaramos variables, el send y el far, los mensajes, la variable input del usuario, la cadena para guardar el dato Fahrenheit. Nos traemos las funciones de otro archivo, de otro módulo. Llamamos a la función para imprimir y para obtener los grados Celsius. Convertimos los grados Celsius que estaban en cadena a dato numérico. Hacemos la operación matemática. Convertimos ese resultado a texto. Imprimimos el primer mensaje. Imprimimos el resultado que nos dio la operación de los Fahrenheit, pero ahora en tipo cadena. Y terminamos nuestro programa. ¿Todo bien, no? ¿Hay alguna pregunta, duda, queja? Lo que sea. Cualquier cosa estamos a la orden ahí. Ahí ustedes nada más díganme. O alguna otra cosa que ustedes quieran decir. ¿Todo fine? Ok. Si quieren, voy a grabar hasta aquí y ya aclaramos dudas y les dejo un ejercicio. Pues ya con este conocimiento ya ustedes podrían hacer el ejercicio de la página de Aprende Ensamblador. Aquí voy a Aprende Ensamblador, vercel.app, que aquí es un problema muy similar al que acabamos de hacer, nada más que ahora es calcular la velocidad. Ustedes le tienen que pedir al usuario lo que es la distancia y el tiempo y hacer esa división. Y luego mostrársela al usuario diciendo la velocidad es tal, ¿no? Ahí les paso el link aquí en el Discord y por el grupo. Y también la lección de introducción. Mira, se nos unieron más. Ok. Ya les mandé aquí la tarea y les voy a mandar la lección de introducción, la guía de Turbo Assembler. No. Ok. Voy a dejar eso hasta aquí. Muy bien, me voy a venir aquí al Excalibur. Y eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias por su atención, muchachos. Un éxito. Gusto estar con ustedes.